Estoy hablando del tercer mundo. Mire, los datos. Se compuso una persona, me están pidiendo un médico. Un médico, hay un médico aquí. ¿Dónde hace falta el médico? Bueno, pasen al compañero. Rápido, mandamos un médico. Bueno, ustedes verán qué rápido llega. Muy bien. No sé. Les hablaba y me estoy extendiendo por encima de mi voluntad. Me estoy extendiendo. Les hablaba de dos problemas muy importantes que están muy asociados. Se llama educación y salud. Les decía, bueno, hablábamos de un médico argentino que se convirtió en soldado sin dejar de ser médico un solo minuto. Es lo que nos trajo a explicar estas cosas. Y después les decía que es la educación la que convierte el animalito en ser humano. No se olviden eso. Es la educación la que es capaz de hacer lo que sobrepase los instintos que le vienen de la naturaleza. Es más, añado, es la educación la que podría vaciar las cárceles donde están aquellos que no recibieron educación, se alimentaron, porque hasta en nuestra propia patria tardamos en descubrir que por muchas leyes que se hagan, por muchas escuelas que se construyan, muchos maestros que se formen, siempre habrá, por una razón o por otra, en nuestra sociedad, porque hay cientos de miles de profesionales universitarios e intelectuales. La influencia del núcleo familiar es decisiva. Cuando usted va a una prisión e investiga los jóvenes entre 20 o 30 años que están en prisión, se encuentran que proceden de las capas más humildes y más pobres de la población, proceden de lo que podríamos llamar áreas marginales, cuando a la inversa busca la composición social de escuelas que son muy anheladas y donde se llega por expediente y por notas, es al revés. La inmensa mayoría son hijos de padres intelectuales o artistas. Fíjense que no estoy hablando de una diferencia de clase desde el punto de vista económico. El problema de la construcción de una sociedad nueva es mucho más difícil de lo que pueda parecer, pues hay muchas cosas que se van descubriendo por el camino. Y llega un día, si empezó luchando contra un 30% de analfabetismo y un 90% entre analfabetismo total y funcional, concentra su atención en esas tareas, y cuando han pasado los años y cuando en estudio más profundo de la sociedad, es cuando puede darse cuenta de la influencia que tiene la educación. Le puedo decir que, por ejemplo, en los sectores
más pobres, en las áreas marginales, donde es más frecuente la disolución del núcleo familiar, esa disolución tiene una influencia grande. Por ejemplo, usted puede apreciar un 70% que proceden de núcleos disueltos, donde incluso hasta un 19% puede vivir o vive no con el padre o la madre, sino con algún familiar que se ocupa de él. Y cuando ese mismo fenómeno ocurre en un núcleo de intelectuales, no se observa el mismo efecto en el hijo aquel, aunque se haya producido la disolución familiar. En general, bueno, quedan con el padre o con la madre, en nuestro país por costumbre con la madre, y las mujeres constituyen el el 65% de la fuerza técnica del país. Es así, como le estoy diciendo, es un poquitico más del 65%. Y observe usted esos fenómenos y no se da. ¿Qué lo puede explicar sino la educación? Es decir, que el nivel de escolaridad de los padres, aun cuando se haya hecho una revolución, sigue influyendo tremendamente en el destino ulterior de los niños. Bien puede ocurrir en determinadas circunstancias en que los hijos de los sectores más humildes o con menos conocimiento, no estoy hablando ya de la situación social económica del núcleo, sino la educación del núcleo, se encuentra que tiende a perpetuarse a lo largo de decenas de años. Y uno puede decir entonces, como nosotros a veces hemos planteado en algunos casos, estas personas que están haciendo esta tarea o que brindan tal apoyo, sus hijos nunca serán directores de empresas, gerentes o ocuparán posiciones importantes. Los espera, en primer lugar,